Ok, veamos el tema de activos y de servicios, correcto, para analizar ese punto el día de hoy, para continuar con la parte eminentemente de implementación. Ok, si ustedes, los activos pueden tener lo siguiente, ¿no? Primero, ustedes saben que en el Ávalo, voy a correrlo esto un poquito más abajo, en el Ávalo un activo, por defecto, tiene un centro de costos, ¿no? Eso lo colocan en su ficha y eso ya ustedes lo conocen bien. Colocan en su ficha y listo. Entonces, el activo, bajo este escenario, podría tener asignación directa, podría tener un driver nada más y podría tener N drivers. De repente yo quiero que una planta de tratamiento, la depreciación se gestione por una combinación de drivers, de cobertura, de número de personas que están trabajando, etc. Ahora, ¿eso quién lo ha decidido? Lo ha decidido el regulador, porque ustedes han mandado pues, su propuesta al regulador y ustedes básicamente tienen conocimiento de lo que el regulador les aprobó. Si ustedes no tienen este escenario de N drivers, correcto, esto lo pueden hacer inmediatamente. Lo voy a explicar en unos minutos. Correcto, esto lo pueden hacer inmediatamente. Correcto. Ahora, también se puede dar el siguiente caso. Yo tengo un activo. Yo tengo un activo y ese activo tiene dos centros de costos. ¿No? O sea, ustedes han decidido que ese activo contribuya al proceso productivo en dos centros de costos. Centro de costos 1 y centro de costos 2. Pero ahí tenemos un problema. Pues. También vamos a tener el escenario de que tenemos activos con asignación directa y con un solo driver. Y también podríamos tener activos que tienen N drivers. ¿Correcto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo trabajamos estos escenarios? Muy bien. Lo primero que ustedes tienen que evaluar es esto. Vamos a ponerles un ejemplo. Voy a volver a remitirme a la información de ese dato. Présteme atención. ¿Ya? En el caso de Sedacusco, por ejemplo, cuando se ha presentado toda la información, para dos inductores se ha considerado fundamentalmente qué cosa. Se ha considerado energía eléctrica, los servicios comunes, agua e internet. ¿Correcto? Y para tres inductores se ha considerado solamente el servicio de energía eléctrica. En este caso, en el modelo aprobado hacia Sedacusco, correcto, no se contempla activos que tengan más de un inductor. No sé si está claro en la primera explicación. O sea, yo estoy trabajando con el documento fuente que SUNAS ha aprobado. ¿Correcto? Entonces, en el caso de que estamos haciendo acá, Sedacusco puede tener este caso de acá. Lo voy a colocar en un tono turquesa. Y puede tener este caso de acá. Lo voy a colocar en un tono. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes en general tienen este caso? ¿Alguien me podría responder, por favor? Ustedes han presentado a las UNAS, yo estoy trabajando con documentos fuentes, ¿no? Estos esquemas de dos o tres drivers para bienes patrimoniales, ¿correcto? Pregunta. Quiero saber básicamente para enfocar bien en la explicación y tomarme tiempo donde amerita tiempo y no tomarme tiempo donde no amerita.
Ingeniero, para Sedán Huancayos, la depreciación consideramos con 2 drivers. Ya, ok. Entonces, ok. Entonces, vamos a primero explicar estos modelos y luego explicar cómo se configurarían estos dos drivers, ¿correcto? Cómo tienen que preparar la información. Muy bien, del sistema patrimonial primero vamos a lo siguiente. Ustedes ya tienen que tener armado esta información que está acá. Por cada uno de los subgrupos tienen que tener establecido por lo menos, correcto, el inductor que van a utilizar cuando es un solo driver y pueden colocar un límite de driver si es simulación. O si van a utilizarse una simulación, seguro que sí, para poder nivelarse muy rápidamente. Entonces, esto de acá lo tienen que tener ya muy bien trabajado. ¿Correcto? Lo tienen que tener muy bien trabajado. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta? Tienen que tener en cuenta algunas cosas importantes. Por ejemplo, los vehículos, los muebles y enseres, ¿no? Por ejemplo, los archivadores. Por ejemplo, el driver de esto debe ser horas hombre. ¿No? Aquí no lo he colocado, pero debería ser horas hombre, no horas de uso. ¿Por qué? Para que ustedes puedan jalar la información del personal que tienen asignado, a cómo se llama, a que tiene asignado ese archivador. Ahora hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes tienen los activos correctamente asignados a los trabajadores? ¿O tienen déficit en ese tema? Sean sinceros para darle solución a todo. ¿Eh? La idea es acá es darle solución a todo. Bueno. O sea, Ingeniero, buenas tardes. hay activos, perdóname Doris, un ratito, una pequeña aclaración. Hay activos que están directamente asociados al personal. Por ejemplo, los muebles, los equipos de cómputo, herramientas, etc. Entonces, si esos activos los tienen ustedes correctamente asociados a los trabajadores, ustedes pueden hacer lo siguiente, simplemente darle editar y decirle extiende de nómina. ¿Para qué? Para que el sistema jale los drivers de nómina de ese trabajador, o sea, jale los valores. ¿Correcto? Ese tema los puede ayudar. Ahora, eso va a depender de qué, que también tengan el inventario asociado a los trabajadores. Ahora sí, Doris, discúlpame la interrupción, eso quería mencionar. Sí, Doris, te escucho. Sí, nosotros por ahora no lo tenemos considerado a horas hombre. Estamos trabajando por horas uso, justamente porque tenemos que revisar bien la asignación de los activos a los trabajadores, porque vemos que tenemos algunas diferencias con los centros de costos y el personal. Entonces, a veces se mueve el personal y automáticamente ya no está relacionado al centro de costos. Entonces, un poquito ahí estamos tratando todavía aún de ver próximamente más adelante si cambiamos, ¿no? De inductor. Ya, correcto, correcto. Ya, a ver. Por ejemplo, en nuestro proyecto que está aprobado con Cusco, tenemos una serie de equipos que básicamente lo hemos trabajado netamente con horas hombre. El criterio que establece Doris es el correcto, pero recuerden que ustedes tienen que circunscribirse a lo que les ha aprobado el regulador. El regulador lo va a cruzar contra su Excel, o sea, está aprobado. Por ejemplo, lo que dice Doris no está mal, es correcto. Pero si el regulador me ha aprobado a mí para el uso de equipos de laboratorio, muebles y enseres, horas hombre, correcto, horas hombre. Entonces, yo en mi sistema patrimonial para ese tipo de equipos de ingeniería, yo les tengo que poner, ¿qué cosa? Horas hombre, no horas de uso. ¿Correcto? Y aquí viene el tema. Para que el sistema los pueda ayudar en la simulación, tienen que decidir la cantidad de horas que le van a colocar, el valor de simulación. Esto es para los equipos que están asociados al personal, ¿no? Por ejemplo, si es un equipo para el área de operaciones, podría ser el valor de límite de driver, podría ser 192, por ejemplo. Que es lo que muchas empresas han hecho. Las 8 horas por 6 días.
8 horas por 6 días y esto lo multiplicamos por 4 semanas. Y aquí salen los 190. ¿No? Entonces, en aquellos activos que están asociados a los trabajadores, el límite de driver tienen que tenerlo en consideración de qué estamos hablando. Si es un equipo de campo que utilizan los obreros, herramientas, correcto, debería ser, por ejemplo, el límite de driver podría ser 192, que es la cantidad de horas hombre que se utiliza en la planilla para hacer el cálculo de costos ABC. Correcto, si son equipos de laboratorio, de repente son solamente 5 por 8, 40, 160 horas, porque el laboratorio funciona los días de semana o de repente funciona también sábado. Correcto, si son unidades, por ejemplo, como Hidroyex, podría considerarse de repente también 190 y tantas horas, porque son equipos utilizados por el área operacional. Entonces, en el activo tienen que tener muchísimo cuidado cuando colocan el límite de driver. El sistema por defecto, cuando se instala, le coloca 100, como un porcentaje, no, 100. Pero ese límite va a variar en función a la característica del activo. No sé si hasta ahí estamos claros. ¿Correcto? Dentro de todo su bagaje que tengan, tienen que tener en cuenta los activos, vuelvo a repetir, los activos que están asociados a personal. ¿Correcto? A personal, a las horas de trabajo del personal. Cuando tengan un inventario correctamente realizado, pueden extenderlo de planillas, es decir, pueden integrar los drivers de planillas al patrimonio. Si no lo tienen, ni lo hagan, porque le va a salir cualquier cosa. ¿Correcto? Entonces, ese punto tienen que tenerlo en cuenta. No sé si esa primera explicación está clara. ¿Está clara? ¿Preguntas? Ingeniero, en el caso, por ejemplo, de que nosotros no vamos a utilizar la extensión de nómina, lo vamos a trabajar solicitando las horas de funcionamiento de cada maquinaria para poner como el límite de drive. En este caso tendríamos que marcar la simulación. Yo te hago la pregunta puntual. ¿Qué te aprobó la SUNAS para ese tipo de equipo? Horas uso. Ah, entonces horas uso, está bien. Está Sí, bien. porque yo revisé pues, la entonces, data, ahí no lo puedes porque cambiar. me complicaba para utilizar horas hombre. Claro. Ahí sí no lo puedes cambiar. Ahí está perfecto con horas uso. Ahí sigue tu criterio sin ningún problema. Ya son otros parámetros de evaluación. Entonces ahí sí tendría que activar el check de la simulación y colocar las horas de uso que tengo por cada bien. En promedio. Claro, promedio mensual. Así es. No sé, ¿alguien más le han aprobado horas hombre a nivel de activos? ¿Alguien que quiera que tenga este caso? ¿O todos tienen horas de uso? Porque esa hora de uso es más sencillo. En el caso de horas hombre es un tema un poquito más complicado. Vale. ¿Alguien más que le hayan aprobado horas hombre? Sí, en nuestro caso, horas hombre en el caso de equipos de cómputo y de lunes y series. Ya, entonces tienen que tomar en cuenta las recomendaciones que estoy haciendo, Carlos, hoy día. Y en el caso de equipos de laboratorio, de medición, comunicación, etcétera, horas uso. Ya, perfecto. Entonces, cuando es horas hombre, el driver que hereda el activo, correcto, lo que tiene que hacer es acá colocar, dependiendo de la naturaleza del bien patrimonial, o 160, o 192, o 240, y ese es el criterio. ¿No? Por ejemplo, si tienen un subgrupo de activos que son servidores, los servidores son 240 permanentes. ¿No? Son equipos de cómputo standalone, podrían ser tranquilamente 160, 192. Pues eso tienen que tenerlo en cuenta a la hora de hacer esa configuración. Esa era la primera parte que quería que tuvieran clara con el tema de activos. Ingeniero, no habría problema, disculpe, por ejemplo, yo voy a colocar horas uso y no habría problema en el límite considerar en los equipos de informática, por ejemplo, ¿no? Considerar las horas del personal. Si como límite, ¿no? Como límite de driver, las 160
y 192 en el caso de obreros, ¿no? O sea, Por eso, eso es lo que yo tengo, ese es el criterio que voy a utilizar, ¿no? Horas uso y el límite voy a poner de acuerdo a las horas que ellos vienen elaborando, en el caso para los equipos de informática, ¿no? por ejemplo, el ejemplo de equipo de cómputo es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, tú tienes equipo de cómputo, por decirte, tienes equipo de cómputo, y los equipos de cómputo, no sé cómo los tiene cada empresa catalogados, pero yo los catalogaría así: estaciones de trabajo, correcto, servidores, equipos de comunicaciones, periféricos, correcto, por ejemplo, periféricos. Entonces, si hablamos de horas de uso, correcto, horas de uso, correcto, o horas hombres, según corresponda, las estaciones de trabajo extienden las horas del personal que los tiene. Por lo tanto, estamos hablando que podría ser 160, podría ser 192, etcétera. Lo que ustedes hayan dispuesto como hora de trabajo promedio, que lo utilizan en el sistema de nómina. Pero si hablamos de servidores que son dedicados, correcto, estas horas de uso ya son diferentes, porque un servidor trabaja las 8 horas, correcto, por los 30 días del mes. Perdón, las 24 horas por los 30 días del mes, disculpe. Entonces, de los servidores estamos hablando que su límite de driver es 720, porque esos trabajan permanentemente, 24 por 365. Ya el tema cambia. Los equipos de comunicaciones, que son los switches, los routers, también tendrían este parámetro de hora de uso, porque son permanentes. Los periféricos pueden extender los parámetros del trabajador que tienen. Eso tienen que tener cuidado en los equipos. En los equipos. O sea, el límite de driver, me preguntan, oye, en la SUNAT, ¿por qué 720? Porque me trabaja las 24 horas todo el año. Ahí inapelable ese tema. Igual los equipos de comunicaciones, los routers, los switches, esos paran encendidos. Pero en cambio las estaciones de trabajo no. Pero eso va a depender de cómo tengan organizado su catálogo de bienes patrimoniales. Eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿No? Tienen que tenerlo en cuenta. O sea, el valor que coloquen acá, en donde decimos límite driver, tiene que ser un valor promedio que tenga sustento, normalmente en función a informes de campo. Nosotros hemos recopilado todo lo que es unidades vehiculares en Cusco, todo lo que es bombeo, todo de informes del área operacional. Nos han dado los promedios básicamente de bombeo, de consumo, etcétera. ¿Correcto? O sea, el valor que hemos colocado en este punto no es un valor cualquiera, es un valor que tiene un sustento, porque obviamente la SUNAT como regulador tiene que pedir un sustento de todo. Entonces, eso también es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Correcto. Aquí hemos visto la primera configuración. No sé si tienen alguna pregunta, vamos a otros temas. Si ustedes, alguna pregunta más sobre ese punto, eso vuelvo a repetir, lo configuran en tablas, correcto, a nivel de sus grupos. A nivel de su grupo. A nivel de su grupo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Creo que eso está claro. Listo. Ya, otro. Ahora, les decía que en el Avalon, correcto, en patrimonio podemos tener asignaciones directas o un solo driver, o un centro de costos. ¿Correcto? Este es el escenario más sencillo y que los pueden hacer inmediatamente. Basta que tengan bien configurada la tabla que les acabo de mencionar. Ustedes lo único que tienen que hacer es entrar a su configuración, entrar a utilitarios, perdón, asignación de actividades específicas, correcto, inicializar drivers y listo. Y luego de que han inicializado drivers, ya tranquilamente podrían ustedes hacer su cálculo de costos por actividades. Tranquilamente. Ahora, si ustedes lo que tienen es activos que van a tener
un inductor, es decir, van a participar en varias actividades, ¿correcto? Muy bien, entran al sistema, entran a utilitarios, entran acá a la opción de asignación de actividades específicas, inicializa su driver normal y luego generan una aplicación de drivers. Listo. Luego que ha generado una aplicación de drivers, el producto de esa aplicación de drivers está acá, en el registro de cost drivers, correcto, le dan imprimir y ahí tiene la aplicación. Y ahí tiene la aplicación de los drivers. ¿No? Lo tiene ahí. Ingeniero, una consulta, disculpe. Sí, Esa, este ejecutable está actualizado porque estoy viendo que en la opción de correr las actividades tiene una opción de ficha patrimonial, actividad de ficha patrimonial o algo así. No sé si se no, puede este ubicar. lo voy a publicar hoy día al final del día. No está abierto porque está pendiente de mantenimiento al reporte que ustedes han pedido. Hoy día lo debemos estar subiendo para que lo puedan ver. Correcto. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ya el modelo generado de distribución y lo único que tendrían que hacer es entrar acá y hacer su cálculo de costos ABC. Su cálculo de costos por actividades y listo. Y listo. Se acabó. ¿No? Listo, se acabó. Entonces, con ese esquema de trabajo, cubrimos estos escenarios. Este de acá y este de acá. Entonces, las empresas que tienen eso, que solamente van a trabajar con un centro de costos y que no van a utilizar N-Drivers porque simplemente las UNAS no le presentaron y las UNAS no les aprobó, esto de acá ya lo tienen resuelto. En lo que tienen ahí publicado, lo que estamos publicando. Lo pueden descargar hoy día y lo pueden probar sin ningún problema. ¿Correcto? Ahora existe otro caso. Este de acá. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo más de un centro de costos para el activo? Primero que esto lo tiene que decidir el contador. Aquí voy a parar un ratito. Para efectos del reproceso que ha pedido Norma, o la SUNAS en este caso, para no personalizar el tema, hasta marzo del 2026, solamente van a tener que usar esto o esta de acá. Esta no la van a poder usar. Esta se la voy a explicar para que lo utilicen para adelante. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho estados financieros utilizando un centro de costos por activo. ¿Es correcto? Ustedes han depreciado. Han hecho un centro de costos por activo. Cuando ustedes apliquen dos centros de costos, ya mueven el estado financiero, porque el costeo de la depreciación se distribuye en dos costos. Entonces, ahí sí, el estado financiero de la clase 9 va a variar. Entonces, tienen que tener cuidado, porque la SUNAT le puede preguntar, oye, este activo debería trabajar en dos centros de costos. Sí, pero lamentablemente en todo lo que yo he procesado lo he trabajado con un centro de costos por defecto. Por lo tanto, esto de acá yo no lo voy a poder utilizar sino de aquí en adelante. Se los voy a explicar cómo trabaja ahora. ¿Correcto? Entonces tengan ahí mucho cuidado, ¿no? Entonces, en términos prácticos, fuera de Sedán, que utilice este tema, si no utilizan esta parte de acá, ¿correcto? Si no utilizan esta parte de acá, si utilizan solamente asignación directa o un solo inductor, ya lo pueden procesar. Ya lo pueden procesar. Como lo acabo de hacer hace unos minutos. Pruébenlo, calcúlenlo y todo. Ahora, ¿qué detalles tienen que tener en cuenta para hacer ese tipo de trabajo, el trabajo definitivo? Por ejemplo, hagamos la siguiente pregunta. Y yo les traslado las preguntas porque las preguntas las tienen que hacer ustedes al regulador porque quien lo va a evaluar. ¿Qué pasa si yo tengo un hidrojet malogrado?
Lo tengo en mis activos fijos. Contablemente se está depreciando. Pero la pregunta es, ¿está contribuyendo al modelo por actividades? Debería ir al costo por actividades. No. Entonces, esto también ya lo cobertura el sistema, porque nos tenemos que adelantar básicamente a todo lo que puedan pedir. Me voy acá, busco cualquier activo, le doy modificar y en la ficha van a encontrar algo nuevo. Se excluye del modelo de costos ABC. Por defecto, cuando se instale y cuando agregan activos, eso está desactivado, porque el sistema por defecto todo lo incluye en el modelo de costos ABC. Pero si hubiera un activo significativo, por ejemplo, una planta de tratamiento que está deteriorada, que tiene problemas y que no está operando por un siniestro o algo, lo que sea, simplemente ustedes lo pueden excluir del modelo. ¿Qué significa exclusión del modelo? Significa que simplemente no va a calcular sobre eso. Ese activo queda fuera. Queda totalmente fuera. ¿Correcto? Queda totalmente fuera y no forma parte del proceso de costeo ABC. ¿No? ¿Alguna pregunta, por favor? Pregunta. Buenas tardes. ¿Igual se puede aplicar a todos los activos que tienen valor cero? A ver, el sistema en el modelo solamente trabaja con los activos que tienen depreciación en el mes. Los que están en cero no los considera. O sea, los que tienen depreciación cero no los considera. Recuerda que el modelo de ABC es el costo de la depreciación trasladado a actividades en un mes. Solamente el sistema calcula, observa bien para que te des una idea rápida de este tema. Mira, por favor, para responder bien claro a tu pregunta. Aquí, cuando yo me voy a registro de co-drivers, me aparecen hasta los terrenos, ¿correcto? Me aparece todo. Lo están viendo en pantalla. Sin embargo, cuando yo imprimo el modelo de distribución, si te das cuenta, me empieza a aparecer solamente a partir de la infraestructura sanitaria. ¿Por qué? Porque el sistema detecta todos los activos que han sido depreciados en ese mes. Y a eso sí le requiere driver, al resto no le interesa. ¿Correcto? No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, pastor, gracias. Ya. Ingeniero, al yo desactivar o excluirlo, ¿no? Activando ese check de exclusión del activo, por ejemplo, que está malogrado, no me va a jalar el costo de la depreciación para las actividades ABC y por lo tanto, estaría cojito prácticamente no sé, para hacer la comparación. Es el mismo caso que les decía ayer en planillas. ¿Qué pasa si tienen planillas cesantes? Eso no va, pues. Por lógica, no tendría que ir, salvo que la SUNAS te diga, no, mételo todo, aunque sea en cargas administrativas. Eso lo decía la SUNAS. Pero si yo aplico la lógica de lo que es el costeo ABC, que es diferente al costo de producción, son dos cosas diferentes. ¿Correcto? Miden cosas diferentes. Si no hay contribución del recurso a la actividad, no puedes incluirlo. Funciona la misma lógica acá. Si un activo no está trabajando, tributariamente se está depreciando, pero al modelo de ABC no entra. Pero al modelo de costos, a los costos de producción sí va normal. Y ahí no se excluye para nada. Solamente el modelo ABC. Pero esa es una decisión que toma el regulador. O sea, eso es, bueno, ustedes tienen el ordenamiento regulador. Lo que nosotros le damos es la posibilidad de que activos que no están en operación lo puedan excluir del modelo. Eso se tendría que hacer una consulta, ¿no? Claro, sería lo más recomendable. O sea, les doy todas las posibilidades para que ustedes lo consulten. ¿Correcto? Ingeniero, y en este caso, si se sacaría dos reportes, uno excluyéndolo y uno sin excluir, en caso observen, se presenta la obra. Claro, presentamos un reporte con exclusiones y el reporte que contiene todo. Lógico. Porque la SUNAS te va a cuadrar la cuenta 68 y va a decir, oye, no me cuadra. Bueno, están excluidos estos. Ah, bueno, ahora sí. ¿Y por qué los has excluido? Están malogrados, han sido robados y todavía no he hecho el trámite de la baja.
etcétera, etcétera. Porque puede darse el caso de que se roban un activo, una camioneta, pero porque se la roban, el contador inmediatamente no la va a desactivar, tiene que hacer todo un trámite para sacarla del patrimonio. Y eso no es inmediato. Así, varias situaciones que se pueden dar, ¿no? Que ustedes las conocen también como yo, ¿no? Hasta mejor que yo, lógicamente, porque la tienen en el día a día. No sé si hasta ahí estamos claros con las exclusiones. ¿Alguna pregunta? Sí. Hay un tema que quiero que me quede claro. O sea, nosotros vamos a excluirlo siempre y cuando tengamos la resolución de baja o cuando nosotros veamos que ya no está funcionando el activo o que está mal logrado el activo. Ese es criterio, esa es la discreción de la empresa. O sea, eso es una regla. Si tú me preguntas a mí, si yo fuera el contador y veo que ese activo no está en operación, yo lo excluyo sin resolución. Obviamente tiene que haber un documento inicial de que esté en mantenimiento o algo, ¿no? Un informe de que no está en operación. No tendría que esperar una resolución de baja porque estaría inflando mis costos donde realmente no hay. Esa es una decisión mía. Si yo fuera ingeniero jefe de producción o ingeniero de costos de una empresa de agua, yo diría, oye, solamente requiero un informe del área técnica donde me digas que este activo está fuera de operación y pum, lo saco. Tributariamente sigue ahí, va a seguir depreciando, pero para medir eficiencia, para medir el costo real de las actividades ya no lo va a afectar, porque simplemente no está trabajando. Pero ese es un tema, ese es criterio de cada uno. Ustedes son profesionales, aplicarán el criterio que creo que mejor les parezca, ¿no? Yo les doy un poco mi opinión, nada más. Es más, esto es un comentario desde la perspectiva de cómo funciona el costeo por actividades. Pero la SUNAT regula bajo ciertos criterios. De repente la SUNAT dice, no, incluyelo todo. Eso ya tienen, por eso le digo lo que decía Doris, no deben consultar. Yo les doy todos los casos y ustedes consulten, porque al final de cuentas, ¿cómo se llama? Los que van a presentar son ustedes. Consulten. Entonces, ese tema es importante. No sé si hay alguna pregunta más con respecto a las exclusiones para ver doble centro de costos. ¿Preguntas? Ok. Ahora veamos otro caso. Vuelvo a repetir. El 90% de las empresas está en este cuadrante. ¿No? En este cuadrante. Que tienen sus activos con un solo centro de costos y que tranquilamente corrigen el parámetro y van a poder tener todo inmediatamente los resultados. Solamente, en este caso, sea Huancayo, que yo voy a pasar a hacer la explicación en unos minutos, cuál es el tratamiento que le tiene que dar a esto, ¿verdad? Que de repente a una planta le ha puesto 3, 4 drivers, y eso es una decisión de la empresa. Pero bueno, ese es un tema. Este escenario que voy a pasar a explicar ahora es un escenario futuro. ¿A qué me refiero? A que de repente el contador dice, el regulador le dice, ok, la planta no puede tener un solo centro de costos, debe tener un centro de costos vinculado a lo que es la conducción cuando recibe el agua cruda, otro centro de costos vinculado a lo que es el tratamiento cuando la trata, y otro centro de costos vinculado a la distribución cuando ya sale el agua tratada hacia las redes. Estoy haciendo un ejemplo. Entonces, la SUNAT cuando empiece a evaluar, lo más probable es que le diga, oye, tus activos deben tener más de un centro de costos. Algunos activos, de repente no todos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo manejaríamos esto en el sistema? Se lo voy adelantando para que lo vayan viendo y vayan viendo los resultados. ¿No? Vamos a hacer un ejercicio. Acá. Voy a volver a inicializar enero de hilo. Correcto, y ahí inicialicé enero de hilo. Me voy acá al registro de cost drivers. Selecciono el mes, en este caso 2025 enero, correcto, y me voy a ir a un activo, por ejemplo, me voy a irme a este activo, que es la adecuación de ambiente de la planta de hilo, ¿no? Entonces, voy a presionar el botón que dice acá, distribución de costos, y el sistema automáticamente me detecta el centro de costos con el cual ha sido básicamente configurado ¿cómo se llama? Este activo. Entonces me dirán, y Coco, ¿de dónde sale el 100 y de dónde sale el 250? Perfecto, muy buena pregunta. Correcto, entonces el activo es 02001. Ese es su código, 02001.
Cuando yo me voy a la configuración 02001, le doy a editar, aquí están los 250. Correcto. Y me sale 100 porque el 100% de la depreciación está yendo a ese centro de costo. Correcto. Me sale 100 porque el 100%, vuelvo a entrar acá, sale 100 porque el 100% de la depreciación está yendo al costo. Y sale 250 porque su valor o límite o tope es 250, que es lo que le acabo de demostrar. ¿Correcto? Entonces el sistema automáticamente detecta y lo carga. ¿Correcto? Ahora te dicen, ok, no, tienes que meterle más centro de costos porque esto también contribuye a otros procesos. Perfectamente válido lo que dice el regulador. No hay discusión, es un criterio. Ah, bueno, entonces le doy a adicionar. ¿Correcto? Entonces le voy a adicionar y, bueno, empiezo a buscar, pues, ¿no? Por ejemplo, un pozo de bombeo, ¿no? Le voy a adicionar y agarro otro centro de costos. Filtro. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Ah, ya, acá ya no va a ser 100, porque ya no se va a llevar toda la depreciación, sino el 70% irá a la planta, ¿correcto? El 10% irá al pozo, ¿correcto? Y el 20% irá al filtro. Listo. Entonces, aquí, con esta primera parte, lo que he hecho es distribuir el costo. ¿Qué significa? Que si el costo es 1.000 soles, la depreciación es 1.000 soles, el 70% va a este centro de costos. ¿Cómo se llama? El 10% va a este costo y el 20% va a este costo. Listo. ¿Correcto? Listo, va a esos costos. ¿Correcto? Entonces también tienen que ser coherentes en los valores de simulación. Sugiero que vayan de acuerdo al porcentaje. Por ejemplo, acá podría ser 200, acá podría ser 10 y aquí podría ser 40. ¿Correcto? Entonces, ya aquí yo ya tengo que para esta adecuación, ¿correcto? Para esta adecuación, yo lo voy a mandar a 3 costos y le voy a aplicar los siguientes factores de distribución. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que cuando yo deprecie, el 70% va a planta, el 10% a pozo y el 20% a filtro. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, hasta ahí lo tienen claro. Entonces, cuando yo utilice esta función en el Ávalo, ¿qué significa? Que al contador le va a llegar la depreciación en varios centros de costos para un mismo activo. Lo que hoy día no pasa. Hoy día todo llega a un solo centro de costos. Hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta para continuar? ¿Alguna pregunta? ¿Esta definición es para todo un periodo o se tiene que hacer mes a mes? Lo puedes cargar entre periodos, pero yo diría para todo un periodo, ¿no? Para todo un ejercicio. O de repente lo revisas cada 6 meses, cada 4 meses. Ingeniero, el valor de simulación usted que está considerando para temas de infraestructura, los metros cuadrados, estamos hablando de 250 metros cuadrados, ¿es así? Claro, así es. O sea, el valor de simulación está en función al driver utilizado, ¿no? Metros cuadrados, bombeo. Claro. En todo caso, como regulador, ellos no quieren que se haga la distribución en función a porcentaje. ¿No sería de que todo va a depender del valor de simulación? O sea, por ejemplo, de los metros cuadrados que le pueda corresponder a la planta, pozo, filtros, y en función a ello se va a hacer la distribución. Muy buena pregunta. Yo acá he colocado un porcentaje, pero no es que yo lo haga al ojo.
Debe haber un criterio técnico para decir que la planta es el 70% de la operación, los pozos 10 y es 20. O sea, estos porcentajes, este factor porcentual de acá de distribución de la depreciación, no es un tema al ojo, eso es un tema de análisis que ustedes tienen que hacer con el área de operaciones si es que van a aplicar esto, porque esto tiene implicancias en el costo ABC y tiene implicancias en el costo de producción. Porque ustedes hasta el día de hoy todo lo llevan en un solo centro de costos. Y como dice Johnny, esto de acá es una plantilla que pueden elaborar en el mes de enero y la utilizan para todo el ejercicio. Para todo el ejercicio. Preguntas. Preguntas. O sea, esto no es un número que a mí se me ocurra. Eso es, para mí es un ejemplo. Pero este número tiene que estar sustentado. Preguntas. ¿Una pregunta? Para determinar el factor, se debería utilizar el modelo presentado a SUNAS. A ver, aquí viene un detalle muy importante, ¿no? Correcto. Observa bien, ¿ah? Aquí dice adecuación de ambientes de la planta. Vamos al Excel. Adecuación de ambientes de la planta. Desde la perspectiva de ABC, ustedes a la final han dicho que, por ejemplo, esto es AD o esto tiene un driver, o como en el caso de Huancayo, esto puede tener N drivers. Lo que tienes que tener en cuenta es lo que ustedes le han dicho a la SUNAS. A la SUNAS le han dicho que esto se maneja un driver manejado utilizando como inductor horas de bombeo. Simplemente se va a utilizar horas de bombeo nada más para poder hacer todo el proceso de cálculo, correcto, el proceso de cálculo utilizando estos tres centros costos. El driver, si ustedes revisan bien, el driver, correcto, es aplicado al activo, es aplicado al recurso, disculpen, no el driver es aplicado, el driver es aplicado al recurso que genera la actividad, no al centro de costos. Entonces, ¿qué significa? Que cuando se hagan los cálculos, que lo vamos a ver en unos minutos, correcto, para todas las actividades vinculadas a estos costos, el driver va a ser uno solo, horas de bombeo. ¿Correcto? No sé si está claro. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ok. Tengo esta información, la actualizo. Listo, ya la actualizo. Si yo saco mi reporte de distribución, ¿correcto? El sistema me saca una sola actividad, asignación directa, por cada uno de los tres centros de costos que yo he colocado. El sistema ya me está reconociéndome ese detalle. Me está reconociéndome ese detalle. Sabe que este costo tiene tres centros de costos y cada centro de costos tiene una actividad. Y esa actividad ya la está asociando. Ahora observen bien lo que voy a hacer. ¿Correcto? Si yo le aplico a este caso simulación, correcto, le aplico simulación, observen bien lo que hace el sistema. Vamos a ver al registro de cost drivers. Vámonos a la actividad. Vamos a imprimir. Y observen bien lo que ha hecho. Automáticamente. El activo adecuación tiene tres centros de costos. Cada centro de costos tiene sus actividades propias del centro de costos.
y cada una tiene sus valores de simulación, ¿correcto? La suma de los totales de cada centro de costos, 10 más 40 más 2 más 200, me da los 250 del límite de driver, o sea, lo calcula perfectamente. Automáticamente hace una generación de esta simulación, ¿correcto? Y eso lo lleva al RCA, básicamente con un nivel de detalle tal cual lo solicita el regulador. Entonces, este es el punto. Pero esto de acá lo tendrían que aplicar cuando ya hagan el corte. O sea, hasta aquí vamos a trabajar entregas preliminares y ya el COSTRAVES está en línea, ¿no? Que son otra serie de charlitas pequeñas de buenas prácticas que se les va a dictar. Muy cortas, para no quitarle mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto de acá que les acabo de mostrar, correcto, esto de acá que les acabo de mostrar, no lo pueden hacer retroactivo, es decir, no puede estar en sus modelos actuales. Tienen que establecer una fecha de corte y de ahí para adelante si quieren utilizar más de un centro de costos. Porque hacia atrás ustedes han utilizado un solo centro de costos y por lo tanto la clase BB ha llegado de acuerdo a esta configuración. Entonces, para que no se les descuadre, van a tener que trabajar básicamente con este primer escenario. Este que les acabo de explicar, con varios centros de costos por activos, lo pueden aplicar desde una fecha de corte para adelante, ¿no? Porque esto sí al contador le afecta. La depreciación se la va a distribuir en varios centros de costos. El haciendo. Preguntas, por favor. Ingeniero, en el caso, por ejemplo, de la depreciación de las oficinas, de la sede administrativa donde participan en el centro de costos, y la propuesta es, creo que para todas las EPS, mínimo 2 inductores. Ahorita voy a explicar esa parte. Por ejemplo, la depreciación bueno, conozco varias oficinas. A ver, voy a poner un ejemplo. La depreciación de la sede de Mapica, por ejemplo, ¿no? La planta de Mapica. La planta de Mapica ahorita está asociada a un costo genérico, ¿correcto? Y así ha cerrado todos estos años. Por lo tanto, cuando reprocese, el costo por actividades va a tener que estar básicamente basado en esto, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que dice Carlos, a partir de ahora, ¿cuál sería lo óptimo para que se aplique en EMUSA, en EMAPICA, etcétera? Sería para la oficina que tenga ¿cuántos centros de costos? Varios centros de costos. Lo que estás perdiendo, Carlos, es precisión en tu estado financiero. Deberías de colocarle, antes de preocuparse por los drivers, deberías tener ahí varios centros de costos. Y después de haber definido los costos, la cantidad de drivers que vas a utilizar. Por ejemplo, si quieren mejorar sus estados financieros, sus estados de resultados, correcto, en aquellas infraestructuras que son comunes, como dice Carlos, la oficina, de repente cuando ya instalen esto, ya hagan el corte, preocúpense básicamente por, primero, determinar cuántos costos adicionales, correcto, voy a querer comprometer con esa depreciación y cuál va a ser el factor de distribución. Y después de eso le aplico los drivers. Eso lo vamos a ver en un minuto. ¿Alguna pregunta por respecto a eso? Pero vuelvo a repetir, esto tiene aplicación de ahora para adelante, ¿no? Retroactivo no les conviene porque no les va a conciliar después lo que hagan con su mes. De cierta forma lo favorece. A lo que preguntabas, Rosario, Charo, del tema patrimonial de que tienes más de un activo, ¿no es cierto? Te pregunto, ¿qué pasa si tú y Luz le ponen la fórmula para ponerle doble driver y reprocesan? ¿Cuadra o no cuadra? Como le ponemos las dos drivers, ingeniero, porque nosotros hemos considerado dos drivers en la depreciación. Uno que era en las horas, Ya, los pero kilómetros. ¿van a variar los costos o solamente van a variar acá? No, solamente los drivers nomás. Perfecto. No, Si solamente varían acá, cuadra. Pero si hicieras cambios a nivel de costos acá, ahí sí ya no cuadra.
Ah, ya. No, 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 Ahí se eso la- no vamos a utilizar. Vamos a utilizar un solo costo nomás. Ya, ok. Listo. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Esta es la parte de doble costo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Correcto. Muchos preguntan de cómo se maneja el doble driver y sobre eso voy a remitirme a una información oficial que está acá. Segundo, por favor. Cómo tienen que trabajar o cómo tienen que preparar su plantilla doble driver. ¿Qué ven ustedes acá en este cuadro que estamos trabajando? En este cuadro que tenemos con Q. ¿Correcto? ¿Qué pueden percibir en este cuadro que tenemos con Q? Aquí se tienen 3 drivers, o 2 drivers, 2 inductores. Pero ¿qué particularidad le ven al tema? Acá lo diferencié el color para que se vea un poquito más interesante. Primero, para aplicar doble driver, correcto, o varios drivers, tenemos que tener en cuenta cuántos costos tiene el proceso, ¿no? Y esto de acá que les voy a explicar ahora, con esto cierro, es para que vayan preparando. Esto tiene alcance en el tema de servicios, ¿correcto? En el tema de servicios que van a tenerlo que recalcular, ¿correcto? Ahorita lo voy a explicar. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, correcto, en este ejemplo que tenemos acá, tenemos un único recurso, que es un inmueble, ¿correcto? Pero este inmueble está aplicado a 2 centros de costos. 2 centros de costos distintos. ¿Correcto? 2 centros de costos distintos. Y cada centro de costos de este inmueble se le aplica exactamente, ¿correcto?, los mismos inductores. Trabajadores, horas hombre, etc. Se le aplican los mismos inductores. Entonces, lo que ustedes tienen que tener o ir armando es lo siguiente para la siguiente sesión. Por ejemplo, si yo tengo una planta, identifico el costo. ¿Correcto? Luego de que identifico el costo, tengo que tener una tabla que tiene esta información. El costo es decir, y esta fórmula, correcto, que se tiene que ingresar al sistema, está asociada a un costo y a un proceso. En este caso, al proceso de depreciación de planta. Por ejemplo, caso de Sedán, ¿qué infraestructuras tiene más de un driver? O todos los activos tienen más de un driver. ¿Cómo se los ha probado las UNAS? No, ingeniero, para el caso de los pozos, todos los, tenemos un solo driver, no, es asignación directa. Directa, lo lógico. Ajá. En caso de Sedán Huancayo, la misma central, la sede central, ahí sí se está trabajando con varios centros de costo. Por ejemplo, toda la sede central se divide en varios centros de costo, y ahí más o menos hemos Por sacado. eso te digo, tengan cuidado, o sea, Ujú. préstame atención, préstame atención.
tú tienes tu sede central ahora, tu sede central, Ujú, ¿correcto? sí, Tú ahora la tienes, por decirte, en este centro de costos, en un solo centro de costa, ajá. ya, por ejemplo. Ya. Ujú, Pero escúchame bien lo que tú estás diciendo. Tú cuando has presentado tu informe, de repente has dicho, ok, en mi sede central tengo este centro de costos, pero adicionalmente tengo otro y otro. ¿Por qué? Porque es lo lógico, pues no tiene varias áreas. sí, ujú, Es lo lógico, o sea, no, no sí, estoy diciendo que esté mal. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que tú por cada centro de costos tendrías que hacer tu fórmula de inductores con valores, exacto, ajá. ¿ya? Pero no la puedes aplicar en el reproceso, pues, porque no te va a cuadrar el estado financiero. Ah, el reproceso, ¿no? O sea, de acá para adelante. Exacto, eso es lo que le estoy diciendo, que estaba preguntando. O sea, no lo pueden hacer porque no le va a cuadrar, pues, porque esto de acá mueve una 9, una 9.5, por decir. Esto mueve una 9.6, esto mueve una 9.7. Y tú antes todo lo tenías concentrado, por decir, en una 9.5. Claro, claro, sí. ¿Me hago entender o no? O no sé, en Sí, general, por favor, pregúnteme, porque después dice no cuadra. Escucha, la cosa es, también hay que saberle explicar al regulador por qué no cuadra. O por qué no han aplicado el driver. Lo que deberían hacer es establecer un reproceso, por decirte, hasta marzo y ponerlo en línea en abril para entregarle al regulador, ok, en abril ya estamos incluyendo el nuevo esquema de cálculo. Porque o- si tú lo vas a trabajar correcto de esta forma, porque así te lo aprobaron y lo cual me parece bien, cuando tú recalcules, esto no te va a cuadrar con lo que tú tienes. Mm. Es que centro de costa está cerrado los mensuales. No, está bien, quedó. Entonces solo un centro de costa lo cargamos, ingeniero, solo Eso es lo que tienen que tener. Por eso te digo, eso es lo que quería explicarles en patrimonio, que es un poco complicado, Ujú, porque tienen que tener mucho cuidado. O sea, los costos son los mismos que tienen ustedes ahí en el tema, porque es con lo mismo que han depreciado durante años. Y lo mismo que han depreciado en esta primera parte del semestre, lo mismo que los mismos centros de costos que han pasado auditoría y todo. ¿Correcto? Ahora les piden un nuevo modelo. No, no está mal, está perfecto. Siempre es bueno mejorar. Pero si te lo pides retroactivo y cambian las condiciones originales, pues no vas a cuadrar. Pues. Porque como ustedes saben, ustedes conocen el sistema también como yo, cada centro de costos tiene su propia 9 con la que juega. Ustedes conocen muy bien a SUNAS como tiene los balances en línea, ellos se van de frente al análisis y van a decir no cuadra, no cuadra, no cuadra, no cuadra, no cuadra. Mi sugerencia sería hacer un reproceso, determinen un mes de corte y al mes siguiente ya apliquen las nuevas modalidades y esquema de cálculo que quieran plantear. Estoy hablando del tema patrimonial. Lo que hemos hablado ayer ya quedó ayer, ese tema sí es trabajo normal. El tema patrimonial es un tema delicado, igual que el tema de servicios. No sé si está claro en esta parte. Preguntas. Preguntas. Eso tienen que tenerlo claro. Ahora, esto es para el tema de los activos. Ahora vamos a hablar de los servicios. Creo que tenemos 20 minutos más para poder ver los servicios. Antes de hacer la parte práctica de esta parte final de acá en amarillo. ¿Correcto? Ahora hablemos de los servicios. La mayoría, dentro de los que son 2 o 3 inductores, tiene considerada la energía y tiene considerado eventualmente servicios comunes de internet, de agua, etc. ¿Correcto? Pero yo creo que el tema más delicado es el tema de la energía. Voy a hacer una pregunta. Hay empresas que generan una sola orden de servicio. En esa orden de servicio están los N recibos. ¿Cuántas empresas que lo hacen así están ahora presentes? Una orden de servicio, por ejemplo, 1.000 soles, es algo muy, muy bajo, lógicamente. Y estos N recibos suman los 1.000 soles, ¿correcto? Y corresponden al consumo de energía de toda la EPS.
¿Cuántas trabajan bajo este esquema? Están acá presentes. Con confianza, para decirle lo que va a pasar. Ingeniero, lo que, bueno, lo puede, en este caso, plasmar mejor mi compañera es, por ejemplo, en una hora de servicio estaba considerado todas las cámaras de alcantarillado. Contamos con 5, ¿no? Claro. Entonces ahí, o sea, lo hacíamos por cámaras de alcantarillado en una sola orden, ¿no? Ya. Anteriormente, ¿no? Y bueno, para el tema administrativo, una sola orden. En algunos casos sí se ha separado, ¿no? Por orden de servicio. Que los datos le ingresan al patrimonio, pues, hay que pedir la fecha. Ya, el detalle es el siguiente. Si ustedes tienen procesada información bajo este nivel, va a ser bien difícil que le apliquen los 3 drivers. Para el tema de energía, tienen que estructurar las órdenes un poco como dice Doris, por proceso. Por ejemplo, energía de las cámaras. Por ejemplo, una orden de servicio, energía de los reservorios. Una orden de servicio, planta. Otra orden de servicio, una orden de servicio, ¿cómo se llama? Oficina. Ahí tienen que tener mucho cuidado. Si alguien levantaba la mano, sí, por favor, disculpen, no me percaté. ¿Alguien había levantado la mano? Creo que tengo un mensaje en el chat. En Guacho hacemos una orden de servicio por cada recibo de energía. Bueno, mejor, Javi, mejor. De alguna u otra forma es más sencillo. Pero de repente sería bueno que agrupen las órdenes de energía por proceso. Como lo de hilo es interesante, ¿no? Todas las cámaras van a estar involucradas en actividades propias de lo que es bombeo de aguas residuales. Todos los reservorios, bombeo y almacenamiento de agua cruda. La planta, todo lo que es la parte de desinfección, etcétera. Y las oficinas, gestión administrativa. Lo óptimo sería trabajar a partir de ahora las órdenes de servicio bajo este esquema, para poder más fácil aplicar las plantillas, de varios drivers. ¿No? Porque si todo lo tienen metido en una sola orden, aquí están metidos facturas de cámaras, reservorios, planta, oficinas. Aquí, en este caso, va a ser un problema. Si alguien lo trabaja de esa forma, sería bueno que lo diga ahora para ver cómo se le puede ayudar. No digo que haya estado mal, es una forma de hacerlo porque les puede resultar mucho más fácil y más óptimo de trabajar. No estoy diciendo que eso esté mal hecho, sino que para lo que pide el regulador ahora, eso complica todo. ¿No? Creo que Sedan también lo tiene así organizado, ¿no? Hola, Coco, ¿me escuchas? Sí, Dumer, ¿cómo estás? Hola, Coquito, ¿qué tal? Aquí en Huánuco hacemos una sola orden por todos los servicios, por agua. Ahí va a estar el problema. Pero la orden está considerada por los centros de costos distribuidos, ¿no? Pero es una sola orden. Ahí está complicado porque Dumer, ahí se mezcla. Hay una solución. Ese caso tuyo lo voy a tocar en la siguiente reunión con un tema práctico. De repente sería bueno que Iván me mande la data para hacer el caso de ustedes y mostrarle en pantalla, para hacer el cálculo. Sería bueno. Okay. ¿Ya? Lo podemos manejar, pero vayan apuntando a esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo acaba de decir Charo Quintero, ¿no? La energía de reservorios es asignación directa. La energía de cámaras debería ser asignación directa. Solamente la energía de planta y oficina aplicaría algún tipo de distribución, con 1 o 2 drivers o 3 drivers, según sea conveniente. Pero no podemos mezclar los escenarios, al menos en este tema de cálculo de costo ABC. Aquí es un poco, hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, en todo caso, para los que están trabajando, traten de agrupar las órdenes por proceso de reservorios,
proceso de bombeo de aguas residuales, proceso de captación, todo lo que es oficinas. Traten de armar unos 4 o 5 grupos donde ustedes puedan discriminar, esto es asignación directa, esto es asignación directa y a esto le aplico driver. A esto le aplico driver. Sería bueno que hagan esto para poder hacer la explicación, para que tengan un ejemplo bien claro. Vayan organizándolo de esa forma. Si ya lo tienen, bacán. Y si no lo tienen, apunten a eso. El caso de Huánuco es un caso que lo voy a trabajar, voy a pedir la data para trabajarlo con la info de SEDA. ¿Correcto? Ahora, en energía eléctrica, lo que es asignación directa, porque está en un proceso productivo, realmente es lo más simple que hay. No genera mayor inconveniente. ¿Correcto? El tema está en planta. Aquí vamos a ver el tema. Una orden de servicio de planta. Pregunta a Sedán Huancayo y a quienes hacen este tipo de órdenes de servicio de planta. Ustedes tienen un pedido ya predeterminado y solo cambian los valores. ¿Es correcto o no? ¿Me pueden decir? Tienen una plantilla y simplemente esa plantilla la jalan mes a mes y le cambian los valores. ¿Pueden confirmar? Ingeniero, buenas ¿Podrían tardes. confirmar? Sí, sí, ingeniero, así lo hacemos. Excelente, excelente. Correcto, lo ideal es que las órdenes de energía de planta y oficinas tengan un pedido que es un pedido maestro, una plantilla. Y en esa plantilla, tiene que estar ya obviamente establecidos los diversos centros de costo. ¿Correcto? Y cada centro de costos, obviamente, lo único que hacen mes a mes es simplemente, acá le ponen 20, acá le ponen 30, acá le ponen 50, lo único que cambian son los valores, ¿correcto? Los valores. ¿Estamos claros? ¿Está claro? O sea, esa es la forma en la que deben tratar energía ahora para que se les haga más fácil el tema del costeo ABC. Y eso lo pueden extender a servicios públicos de agua, a internet, a todo lo que son comunes. Tengan su plantilla, correcto, tengan su plantilla y el pedido simplemente lo van jalando mes a mes y solamente cambian los importes para que no se les haga complejo el tema de la asignación de actividades, de drivers. No sé si hasta aquí estoy siendo claro. ¿Cuál es lo que tienen que preparar para la siguiente semana? Yo, por ejemplo, ustedes lo que tienen que hacer es sacar una orden de servicio de enero, febrero y marzo de energía. Una orden en la cual aplique driver, no órdenes que tienen, por ejemplo, sé que Huancayo trabaja las órdenes de reservorio aparte, las órdenes, creo que, ¿sí o no, Luz? Creo que así lo manejan, ¿no? Sí, Pues sí, tiene- ingeniero, tenemos total 42 a 45 recibos por mes, por cada... Lo tiene separado, o sea, saben Sí. lo que es AD y lo que tiene driver. Sí, Correcto. ¿Cuál es el ejercicio que tienen que preparar? Van a preparar esto. Van a sacar de aquello que tiene driver el resumen de costos. Y por cada costo le van a colocarle los drivers que le han propuesto a la SUNAS. Nada más, en una tabla. Así como esta. El centro de costos, el inductor, los valores de inductor. Si es 1, 2, 3, 4, 5, 500, lo que sea, lo ponen por cada centro de costos. Pero este formulario solamente va a estar vinculado a ese tipo de proceso, que es una orden de servicio de planta. Les voy a enseñar a registrar fórmulas por proceso. ¿Correcto? Ese tema se tiene que aplicar a los activos y se tiene que aplicar también a los servicios. A los servicios comunes, sobre todo, que son más complejos de distribuir. No sé si está claro lo que les estoy pidiendo. Lo único que quiero es, de las órdenes, que es una plantilla, saquen el resumen. ¿Cuántos costos utilizan todos los meses? Eso es fijo. Y por cada centro de costos armen una tablita así. ¿Qué inductor van a utilizar? Y sus valores de inductor. Si son 2, 3, etc. Si es 1, no interesa mucho. Pero si son 2 o 3, sí interesa. Para con eso reconstruir el tema de servicios y les concilie directamente con la contabilidad. No sé si esta parte está clara. ¿Alguna pregunta a lo que estoy pidiendo para los temas de servicios? Esto lo pueden hacer para agua, lo pueden hacer para internet. Este método que les estoy explicando lo pueden hacer para cualquiera.
crear un pedido plantilla, ¿correcto? A ese pedido plantilla le vamos a agregar la fórmula de driver que ustedes han presentado a SUNAS por proceso y por centro de costos, ¿correcto? Y luego vamos a distribuir. ¿Preguntas? En el caso que los costos hayan variado de un mes a otro, Se tendría que actualizar el pedido plantilla y por lo tanto se tendría que actualizar esto acá. O sea, lo que debe variar en el tema de energía, Carlos, es el importe, ¿ah? No creo que varíe la estructura. Los centros de costos son prácticamente fijos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de MUSAP, lo que yo recuerdo, está en la oficina de contabilidad, está en la oficina de finanzas, está en la oficina de mi compadre de informática, está la gerencia. O sea, esos centros de costos son fijos. Me imagino que todo eso está logística, todo eso está estructurado en el pedido de pago de energía. Me imagino. Eso no va a cambiar, porque la infraestructura no cambia. Y lo que ustedes hacen es distribuir ese costo, ese valor de energía entre los costos, entre los diversos centros de costos, ¿no? Salvo que haya una ampliación en la oficina y que se agregue un nuevo centro de costos, pues modifica. Pero la idea inicial es establecer los centros de costos, ¿correcto? Y por cada centro de costos colóquenle el inductor para ese proceso. ¿Correcto? Lo revisamos, lo cargamos, de repente, no sé, ¿qué te parece para la siguiente, Charito? Si me mandas, se dan la información, me mandas el formulario un día antes, lo cargo y lo hacemos. Ya, está bien, ingeniero. ¿Sí? Ingeniero, no hay problema, solo le mandamos la información. Ya, listo. Entonces, y así, con eso pueden meter 2, 3 inductores sin ningún problema, pero es por proceso. ¿Correcto? Si se dan cuenta, con esto finalizo. Para terminar lo que nos pide norma el reproceso, prácticamente lo más trabajoso va a ser esta parte de acá, agregar el formulario para las órdenes específicas y aplicarlo. El resto que les he mostrado desde el día de ayer es para aplicación inmediata prácticamente. Y en el tema de activos que les he dicho, este escenario no juega. Y si en el caso de Hilo, si mal no recuerdo, yo hablé con Doris ayer, Doris no utiliza más de un driver para los activos, ya lo tendría prácticamente resuelto. En el caso de Sedan, también Sedan, me das Charo, un ejemplo de un activo y con su fórmula. Su fórmula es su centro de costos y su distribución. Quieren aplicarle. Ok. ¿Ya? Entonces, salvo eso, prácticamente tendrían que tenerlo todo procesado muy rápidamente estos días. No creo que les demore mucho. Nosotros la próxima semana vamos a homologar los reportes con lo que ha publicado la señora Roto. Y como ya tienen la data, lo único que tienen que hacer es imprimir nada más y tenerlo listo y para que lo publiquen cuando corresponda. Pero básicamente ya todos los procesos están para que ustedes los ejecuten inmediatamente. No sé si tienen alguna pregunta. Esto de acá sería el último punto y el último hito, que es el hito más delicado para trabajar. ¿Una pregunta? Sí, ingeniero, tenía una duda, ingeniero. Sí, en la forma como vamos a ingresar los activos, mejor dicho, los drivers la cantidad de horas para el tema de activos, va a ser de la forma como usted está explicando ahora, a través del catálogo de su grupo. O sea, eso va a quedar para el año 25, tanto para el año 26. ¿Aló? Hola. 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 Ingeniero, ¿me escucha? Se cortó la señal. Hola. Sí, ahora sí me escucha. Hola. Se cortó la señal. ¿Copian? Yo lo he escuchado y no sé si me copian ustedes. ¿Me copian? Hola. ¿Me escucha? sí se escucha. Hola. Yo no los copio. ¿Aló? Yo no los copio. Qué raro, yo no los copio. ¿Aló? A ver, déjame actualizar mi configuración de cómo se llama del kit. Se escucha. La verdad que no se escucha.
Ingeniero, buenas. ¿Aló? Es un problema de mi audífono. Un segundito, por favor, estoy reiniciando la pantalla que comparten. Un segundo. No había sido un problema de mi audífono. Un segundo, por favor. Un segundo. Un segundito. Un segundito, por favor. Un segundito. Ya, ahora sí. Vamos a... ¿Dónde me quedé? Antes de cederte un poquito la palabra, Johnny, voy a responder a lo que dice a lo que preguntó Doris. En el caso de los activos, para ser más específico. Si tú gustas, puedes también agarrar y asignar los co-drivers manualmente. Esa es una decisión de la empresa. Eso ya lo expliqué en los talleres del año pasado, cómo cargarlos al sistema. Si no lo recuerdan, voy a buscar la documentación y la publico en el grupo que tenemos. Pero esto, el sistema se los autogenera, los ayuda en esto, para hacer las cosas más rápido. Ahora, si ustedes quieren, no hay problema, simplemente los meten manualmente uno por uno, activo por activo, y esa es decisión de la empresa. No, eso ya es un tema que ustedes tienen que definir. Lo que les estoy dando es todas las ayudas que les puede dar el sistema para agilizar el proceso y después ustedes lo vayan utilizando mes a mes, ¿no? Lo vayan arreglando, sincerando. Y es un criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Es una decisión de cada uno de ustedes. Ahora sí, Johnny, disculpa, ¿cuál era la consulta? Ingeniero, sí, para que quede claro, ingeniero, en cuanto al tratamiento de la energía eléctrica a nivel de cuando tiene varios centros de costos. Sí. Bueno, nosotros lo estamos trabajando acá para local, institucional, solamente un centro de costos a administración y se genera la orden de servicio y se procesa. Bueno, en este caso, la forma de trabajo de asignarle cierto centro de costos para cada área que está usando, ¿cómo se podría prorratear al momento de hacer ya la distribución en la orden de servicio? Porque obviamente la nota de pedido se va a considerar el centro de costos Sí. y la cantidad como uno, pero entonces, ¿cómo se va a medir o cómo se va a prorratear, digamos, un recibo? Supongamos que tengamos 5.000 en lo que es el recibo de oficinas, y obviamente para medir el cálculo de cada área cuánto ha consumido, o eso es un proceso aleatorio que están considerando las demás EPS, ¿no? Es buena pregunta. Yo he visto en otras empresas que lo que han hecho es un análisis de consumo eléctrico y tienen factores de consumo por oficina. Y han creado una hoja de cálculo donde ponen el total y automáticamente lo distribuye. Tienen una proporción, prácticamente. Sí, o sea, bajo esa métrica más o menos lo manejan. Así es, bajo esa métrica. Por ejemplo, lo que les acabo de explicar, tomo el ejemplo también de Marañón, ¿no? Yo conozco la planta, o sea, ahí tienes la oficina de contabilidad, administración, informática, las gerencias. Y cada ambiente lo que ha hecho, no me acuerdo qué empresa, no me acuerdo qué empresa es, que es hacer un análisis de consumo por cada área y ese factor lo aplican a ese costo y ponen el total del recibo y lo distribuyen por ese factor de consumo. Claro, estaba más o menos realizando una matriz para realizar ese tipo de cálculo, ¿no? Para poder aplicar en adelante. Así es. Porque ahorita lo estamos haciendo a un solo centro de costo. No, Porque se refiere a plantas, sí está definido y eso lo está poniendo 50-50, pues más o menos, ¿no? Pero de todas maneras también se tendría que prorratear para hacer un cálculo un poco más exacto. Ah, claro, pero para hacer esa distribución yo te recomiendo, la misma empresa eléctrica hace eso, es el análisis de consumo. Y ellos pueden determinar los factores de consumo por área. Eso sí lo hacen, ¿no? Y así distribuyen el recibo. Solicitar el servicio a la empresa eléctrica. Claro, es un servicio, lógico. Un tercero.
para O sea, poder medir, ¿no? Por oficinas, más o menos, y sacar los un criterios, promedio y exacto, llevarlo hacia la nota de pedido y sobre exacto, todo la orden de servicio, cuando ya se va a generar, ¿cómo se exacto. llama? El importe, pues, ¿no? Prácticamente lo que se te genera es una tabla donde te dice la oficina tal en promedio consume tantos kilowatts en función a los equipos eléctricos que tiene, a las horas de consumo, a los equipos luminarios. Todo eso se revisa. Te dan factores de consumo y eso lo aplicas al recibo y eso te mejora el costeo inclusive. Claro, eso es acercarse un poco más a este tipo de costeo, ¿no? Ya porque uno ya está diferenciando por cada centro de costos su valor casi real de consumo. Correcto. Correcto, Ok, correcto. gracias, Ingrid. Una última consulta. Cuando ya se va a integrar, sabemos que el regulador ha emitido ya los formatos y dentro del RCA1 hay ¿cómo se llama? La cabecera, el generador de costos y denominación del generador de costos. Sí. Y luego continúa pues con la cabecera tipo de proceso, que es hasta el final y más o menos lo que arroja Avalon en cada RCA por cada módulo. Sí. Este generador costos, vamos a diferenciarlo ya es por parte de la EPS, ¿no? Digamos, se va a considerar si es que el generador de costos es amortización, planillas, viáticos, Claro, o sea, o hay un valor, ¿cómo se llama? Ya definido para este tipo de columnado. eso es propio del EPS. El generador de costos es un trabajador, es un activo, es una orden de servicio, es un consumo de almacén, son varios tipos de generadores. Ese es propio del proceso. Ese es propio del proceso. Ese es propio de cada EPS, mejor dicho. Ya no es igual, ¿no? Entonces, para el siguiente taller, Juan Cayo me va a ayudar en este caso, me va a darme la información para hacer esta simulación de cálculo. Tienen que tenerme el centro de costos con los inductores, ¿correcto? 1, 2 o 3 inductores, dependiendo, y tienen que darme la orden de servicio. ¿En qué orden de servicio se va a aplicar? Y recuerden que tiene que haber un formulario por cada centro de costo que esté inmerso en la orden de servicio. ¿Correcto? No sé, Pero, sí, en el módulo de logística al momento de procesar el costeo, en el mes de enero me está saltando nuevamente ese error que una orden de servicio de diciembre del 2024, en este caso, como estaba procesando enero 2025, me dice que no tiene costo drivers asociados. Ese es porque estás devengando algo del año anterior, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo evitar eso? Porque nosotros, a menos 2025, enero, todavía habíamos hecho ese tratamiento, ¿no? Todavía tienes devengados de años anteriores en el ejercicio. Sí, entonces, ¿cómo pasar ese inconveniente? Porque arroja error y no sé si el resultado del proceso estará correcto, o sea, para generarlo nomás. Para solucionarlo para otras que también tengan ese problema, haz la captura del error, ponlo en el grupo que tenemos de ABC, y como tengo tu data, lo voy a analizar ahí, por ahí lo respondo, porque no solamente debe ser tú, debe haber otras empresas también que tienen ese caso. Eso va a pasar. Ya, y hay otra cosita. Sí. Hay otra cosita también, cuando genero, por decir, el proceso de una localidad que no ha tenido órdenes de compra, me está arrojando una hoja HLO y me arroja el proceso, ¿no? 01-2025, pero no hay información. Eso es así, pero no me genera el RCA 001 para esa localidad. Solamente me genera el 02 y el 03. Está bien. ¿Eso es correcto? Sí, correcto. Está correcto. No tiene o sea, el RCA 001 prácticamente es para bienes. Así es. Así es. Recuerda que ¿cómo se llama? Que el costeo está en función a consumos y otro en función a servicios, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Si no hay consumos en el salida de almacén, pero como consumo no te va a salir nada. No, o sea, me está saliendo el RA 002 y el 003 normal, pero para el 01 me arroja esa hoja.
Sale un mensaje y me bota esa hoja de HLOG. No sé si alguno de la sala también habrá tenido ese inconveniente o trabajarán por una sola localidad o localidades diferentes. Pasa la imagen al grupo mejor para responderlo por ahí, ¿te parece? Pasa esa imagen. Ya, de la ok. Ahí lo respondemos para que todos lo tengan ahí, lo tengan presentes y les aparece. Mejor ahí. Listo. Creo que la siguiente reunión podría ser el día viernes. Yo voy a coordinar el interno con Huancayo que me provean toda la data para poderlo trabajar, ¿correcto? Entonces, estamos en contacto y esto también lo voy a cerrar la grabación. Y hoy día estoy subiendo las 2 grabaciones. Un segundo, por favor. Consulta, ingeniero, esta tabla de costos